La historia de la fábrica comenzó hace 20 años. Por aquella época me gustaba escribir mis sueños en papelitos. Entonces, una mañana desperté y anoté en uno de esos papeles, como pude, con mala letra, Centro Multidisciplinario de Arte. Y así comenzó todo, en un papelito. Y de pronto entré y no podía creer el tamaño del lugar, el espacio enorme, increíble que era el teatro, el patio, el jardín, o sea, todo me parecía como enorme y surreal. Fue una hermosa sorpresa. Alonso y la fábrica ha sido un parteaguas aquí en Álamos en crear cultura, en crear comunidad, tejido social. Es una persona que admiramos y queremos muchísimo por todo lo que ha logrado. El espacio tan innovador en su momento y que hoy por hoy sigue fungiendo como uno de los espacios más importantes de cultura en Querétaro, porque mantener un espacio por 20 años que sigue siendo un punto central en el ámbito de la cultura en Querétaro me parece fundamental, ¿no? O sea, hemos visto abrir y cerrar miles de espacios que han funcionado, que dejan de funcionar. La fábrica es parte de Querétaro, no entenderíamos Álamos sin la fábrica. Mi papá fue hijo de un restaurador y pintor queretano muy importante que trabajaba más en iglesias y arte sacro. Siendo hijo de artista, padeció muchas hambres cuando era niño y para él, pues un artista evidentemente estaba condenado a morirse de hambre. Bueno, cuando Alonso le propone que se haga aquí un centro cultural, estoy seguro que primero se ha de ver así como mortificado, pero no puso mucha resistencia. Pues al momento de plantearle, y si este espacio fuera un espacio cultural, pues casi se muere, ¿no? Por lo que yo recuerdo, se entusiasmó. Me dijo, por supuesto que no, eso no va a suceder. Y fue un periodo de muchos años de convencerlo y creo que también él rompe el molde para finalmente aceptar y decir, bueno, va, pero te tienes que ganar el espacio. Y en este lugar donde se hacían obras prácticas, inmediatas, que generaban ganancias, pues Alonso emprendió una aventura en donde se hacían obras creativas. Y comencé en un espacio súper chiquito haciendo obras para 25 o 30 personas, pequeños talleres de literatura, de movimiento, expresión corporal, danza. Todo en formato que seguía siendo un poco underground, era como un centro cultural que existía y no. Y finalmente, bueno, se materializa y comenzamos un trabajo cultural. Y era el lugar, vamos a decirlo, menos propicio para el arte que te pudieras imaginar. O sea, aquí, ¿cómo se te iba a ocurrir algo? Había tanto ruido. Pasaban los maestros, pasaba un camión, pasaban montacargas. Era un lugar totalmente antiartístico y la verdad, así que dijeras que muy estético, pues no, ¿verdad? Se empezó a hacer un centro cultural distinto a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Era un poco como cambiar las reglas de ese momento de cómo se entendía un centro cultural. Cuando Alonso dice eso y comienza a hacer aquí cineclubes y a poner obras de teatro, y cuando veo aquí en la fábrica de fierros, la primera obra de teatro de Alonso, que me pareció extraordinaria, pero extraordinaria, y hasta le dije a mi esposa, oye, es que últimamente aquí en México no he visto algo como lo que está haciendo Alonso en la fábrica de mi tío. La primera obra que hicimos aquí en la fábrica, en su foro de la fábrica, fue Boisek, que fue una obra que todo el mundo me dijo que no debería de hacer. Hubo un montaje emblemático de Rodolfo Obregón, que es un muy buen amigo, investigador teatral, y como que daba ese precedente en la ciudad,
todos los teatreros me dijeron, ¿cómo vas a hacer un Boisek? Te vas a estrellar. Y entiendo que le hayan dicho que no hiciera Boisek. ¿Por qué? Porque es un riesgo y un reto muy importante, ¿no? Lo más cómodo es seguir haciendo lo que se hace, ¿no? Se requiere valentía para decir, bueno, yo también quiero hacer algo que me interesa como artista. Las comedias en la fábrica tienen características similares. El hecho es pasar un buen rato, divertirse de manera inteligente, pero Boisek era otra cosa, era una forma de calar en el ánimo del público de la manera más rotunda. Fue un montaje muy importante. Nos metimos a una convocatoria del Festival Gerardo Mancebo del Castillo y ganamos ese año y los 2 años siguientes con otros 2 montajes, Bodas de Sangre y con La Casa de Bernarda de Alba. Y eso inició como una serie de montajes que han sido muy importantes como para la historia del lugar. Hicimos otra obra también muy emblemática, Iluminaciones, de Hugo Alfredo Hinojosa, que fue una obra súper controvertida, que fue a la Muestra Nacional de Teatro y que no tenía actores, sino únicamente bailarines en escena, y todo era una larga pista de audio de 70 minutos en la que, pues por supuesto, muchos teatreros más conservadores les pareció como insufrible e inaceptable. Vine a ver una obra que se llama Iluminaciones y me encantó. Era como una propuesta estética muy distinta a lo que acostumbrábamos en la ciudad y me gustó muchísimo. Como que más que actores había bailarines. Y era un espacio en realidad pues vacío, no había mucho más que el foro. Conocí la fábrica porque un amigo igual estuvo en una puesta en escena aquí y vine a verla, me acuerdo, con mi abuela y dije, wow, la obra, me encantó, me gustaría estar aquí. Y fue justo la obra con la que yo entré, que se llama Hombres sin Barrera, nunca lo voy a olvidar, porque me enamoré de la obra y del escenario y de repente yo estaba ahí 2 meses después. Fue increíble. Yo la conocí, nunca había venido, pero la conocí por justamente mi amigo que me recomendó. Me ha dicho, oye, hay teatro ahí, ve. Y vine por primera vez a ver una obra que se llama Salón Dan Zombie. Me encantó, está padrísima. Y justamente yo ya había hecho la lectura como para ver si me quedaba o no. Entonces, ya que vi la obra y aparte ya había quedado en un proyecto, dije, pues qué maravilla, nada más. Creo que Alonso me conoció siendo niño, yo como actor. Y alguna vez me invitó a participar, si no me equivoco fue en Salón Dan Zombie, la primera oportunidad, y después hicimos aquí varias obras, hicimos Pongámosle Joaquín al Niño, hicimos Boisek, en fin, varias puestas en escena que siempre resultaron interesantes. Había otro espacio teatral aquí enfrente del foro, era como un cubo de cristal, pero adentro se hacía teatro más alternativo. En nuestro foro no tenía las gradas como ahora las tiene, esto es algo bastante reciente. En ese momento, en las primeras obras que hicimos, el escenario se movía y Alonso decidía dónde ponía el público. Entonces hicimos varios montajes en que, por ejemplo, no sé si Cuentos Ultramarinos, que fue la primera obra que hicimos, estaba al revés, o sea, el público estaba donde ahora está el escenario. No había camerinos todavía, nos maquillábamos y nos vestíamos arriba en el salón de danza, que arriba de la oficina de Alonso había un salón de danza, que ya tampoco es salón de danza. Otra obra que hicimos, que fue Hamlet Project, como las gradas no eran fijas, montamos el escenario como una especie de pasarela en el centro del foro y bueno, era como una fila larga de público de cada lado y en medio una pasarela de escenario. Entonces el foro ha cambiado bastante. El teatro pues era un espacio de un techo de lámina, una estructura rústica que si caía una gota, pues bueno, se escuchaba todo, ¿no? Un espacio muy problemático para hacer teatro. Y lo que fue finalmente ganando territorio, por decirlo así, pues fue la respuesta de la gente, ¿no? O sea, que la gente viniera y que de repente se nos quedaba gente afuera del teatro y entonces decir, bueno, ahora creo que necesitamos un espacio más grande, vamos a movernos para acá. El espacio era completamente diferente. Era un espacio completamente mucho más abierto, no teníamos escenario como tal, actuábamos directamente en el piso, teníamos la zona de la gradería, no teníamos el escenario, era más un bodegón, tal cual, era enorme. Entonces, justamente con el andamio, pues acomodábamos las luces y ahí como que íbamos poniendo mampara aquí, mampara allá. El camerino, que ya si se podría llamar camerino, solía ser esta parte que era como de la que tenemos ahorita de bodega, y esta parte que tenemos ahora de camerino solía ser una como bodega. Ahora sí que como que se cambiaron los roles. Pues No, mucho. brutal. O sea, sí ha sido un cambio. Escenario aquí, acá,
toda esta parte de atrás, que antes era pues una especie de bodega donde no había luz. Nos teníamos que, para maquillarnos, alumbrar pues con un foco, Con un ¿no? foquito. Y un espejo ahí medio puesto, ¿no? Había un espejo nada más. Y nos turnábamos, Nos turnábamos ¿no? Era para como vernos en el hacíamos espejo. fila para irnos maquillando. Teníamos acá, justo en ese espacio que ven, en la parte de atrás, había unas mesas y eso era lo que funcionaba como camerino y inmediatamente ya estaba el escenario. Entonces también mientras estábamos acá teníamos que ser sumamente silenciosos porque cualquier cosa que hiciéramos aquí que se nos cayera, pues lo estaba escuchando el público. Había una taquilla, pero no era como la que conocemos hoy, ¿no? Era un como carrito chiquito y de hecho Nancy, que es la chica de taquilla, se tenía que meter así como agacharse y subir para llegar al cuadrito. Y ahora ya tiene su taquilla, ya con el letrero, todo bien padre. De una escenografía recuerdo, por ejemplo, que hice una obra que se llama Cuarteto, una obra muy difícil, y que construí un cubo de metal muy grande que era como una especie de casa, pero de dimensiones muy, muy grandes, que ahí ya no cabía más que en otra parte de la nave industrial. Una vez terminado esto, pues decido sacar el cubo porque era una inversión muy grande de escenografía, y entonces ahí se me ocurre hacer un pequeño foro experimental de teatro, o sea, como para compañías muy jóvenes y que hicieran ahí lo que quisieran, con ciertos lineamientos. Y de ahí nos apropiamos de otra área y de repente alguien venía y ya había escuchado la fábrica y decía, oye, quiero un estudio para pintura, y entonces se adecuaba a otro espacio. Entonces fueron muchísimos años de inversión, de visión, tratando de ordenar también arquitectónicamente todo para que no fuera como una mezcla imposible de cosas. Mi hermana fue alumna de Alonso en la prepa y entonces ella vivía en ese entonces hasta la fecha fuera y nos habla y nos dice, oye, Alonso tiene un espacio espectacular. Ya habíamos escuchado hablar de la fábrica, yo ya la conocía, pero nunca creímos que se pudiera dar aquí esa oportunidad. Le hablamos a Alonso, vinimos a verlo, me parece que esa misma tarde, y nos mostró esta como bodega, que era un espacio de teatro, ¿no?, alternativo, y nos dijo, bueno, pues está disponible, nos arreglamos y a partir de ahí rentamos el lugar para empezar el proyecto de Casa Tibet Querétaro. Eso fue en julio del 2008. Empezamos en la primera mitad que está del frente del espacio y me parece que a los 3 años rentamos esta sala grande, que ahora es la sala principal, que lo tenían aquí en el taller del papá de Alonso como una medio bodega de piezas de pailería y de herrería y demás. Pues en ese entonces era un poquito diferente y yo creo que la fábrica de hecho ha sido un detonador en la zona. Fuera del foro, que era pues la actividad principal y la esencia de la fábrica, fuimos los segundos, digamos, en estar aquí presentes. Tenía su carisma el estar como más solitos, pero inclusive recuerdo el primer año, ya en la tarde, nochecita, estaba vacío el lugar, ¿no? No éramos los únicos, hasta algunos colaboradores decían, oye, hasta me da miedo en la noche porque no hay nadie, ¿no? Y ha sido bien interesante ver cómo ha ido agarrando vida el espacio, cómo han entrado y salido algunos participantes y algunos colaboradores de la fábrica, pero cómo se ha ido haciendo esta personalidad pues muy especial. Ha sido muy lindo cómo pues hemos ido creciendo juntos. En Berlín entré a un centro cultural que te recibía con un supermercado, ¿no? Entonces ahí entendías que la cultura no únicamente era esta idea de lo estrictamente artístico, sino que la cultura permeaba también la vida del consumo, por ejemplo, en un mercado orgánico o un bazar de segunda mano que estaba en la explanada, por ejemplo, también en ese mismo centro cultural en Berlín inmenso, pues un domingo donde estaban haciendo salchichas y tomaba cerveza y había un mercado de segunda mano de cosas de la guerra, era algo que te volaba la cabeza, pero todo esto era entender la cultura como algo más integral y como parte de la vida, de la historia y de lo que la gente se apropiaba todos los días. Evidentemente regresé después de visitar centros culturales en Europa con una idea, digamos, en muchos sentidos reforzaba lo que yo quería hacer, pero también me abrió
universo completamente. El problema de este viaje es que yo acababa de comenzar, tenía 3 años trabajando con el proyecto de la fábrica, y digo, pues no son pocos años, pero sí estaba en una etapa, digamos, todavía como de gestación, de tener una identidad. Estamos hablando que la fábrica empieza en 2004 y esto, en mi viaje se empieza a gestionar más o menos como en 2007, hacia 2008 es cuando me voy. Y sí, de repente estuvo a punto de abortarse la idea, porque yo me voy y se quedan algunos amigos, compañeros y demás a cargo, pero nunca es lo mismo. Estando allá, recuerdo que mi papá me escribe y me dice, bueno, creo que esto no funcionó, entonces, pues bueno, cuando llegues lo platicaremos. Y entonces yo allá le escribo una larga carta diciéndole que me estoy preparando para volver y que por favor me dé tiempo. A partir de ese momento enfoqué todo mi tiempo, mi energía, mis ideas en hacer que sucediera el centro cultural. Y pues tú venías a la fábrica y el que te daba los informes era yo. Tenía mi escritorio aquí en la entrada, entonces yo te daba los informes, mi oficina estaba ahí. Yo abría en la mañana, vivía muy cerquita de aquí, me venía caminando, y a las 10 de la noche yo cerraba. Estábamos haciendo toda una investigación en dónde podríamos poner nuestro concepto. Este concepto que ya estaba creado, ya teníamos hasta nuestro website, todo, solo nos faltaba el lugar. Y entonces, conociendo las zonas de Querétaro, pasamos por el Paseo Álamos y alguien nos dijo, ahí enfrente donde está esa puerta cerrada, hay una casa LAM. Y bueno, hizo resonancia y dijo, no, creo que no es Casa LAM, creo que es Casa Tíbet. Y me hizo doble resonancia porque dije, bueno, yo fui alumna también de Casa Tíbet en la Ciudad de México y estaban abiertos los portones. Preguntamos aquí qué es, pero ya desde que íbamos caminando por esta parte que es el estacionamiento, mi esposo y yo, Filipe, y yo dijimos, esto, algo así es lo que necesitamos para nuestro concepto. Venimos a las obras de teatro, lo cual nos parecieron extraordinarias las obras de Alonso, entonces decidimos transportar nuestro proyecto a Querétaro y así es como empezamos a transportar nuestro proyecto aquí. Entonces ya empezamos a hacer los bosquejos de cómo se iba a transformar este lugar y empezamos la obra y en cuestión de 3 meses ya estamos abriendo, porque para nosotros era muy importante mantener el piso original, las paredes originales, todo este espacio de la fábrica nos parecía extraordinario, rico en su esencia, en sus sellos y en esa pátina del tiempo de una auténtica fábrica. Y pues entonces lo que hicimos fue remodelar lo que es la entrada, el piso. Tuvimos que demoler algunos muros que eran los baños que eran la de entrada. Se volvió la boutique de pan, se volvió la cocina, se volvió la panadería y pues arrancamos con 10 mesitas nada más en el mes de mayo del 2010. En el caso del café, que hay fotografías donde pues están poquitas mesas del café, 10 mesitas del café, y al lado no hay nada en el galerón industrial, pero unas telas donde había clase de telas los sábados, por ejemplo. Entonces era sui generis porque pues, te estabas tomando un café y estaban las chicas haciendo clase de telas, cuando no era muy común hacer clase de telas todavía en la ciudad. Yo recuerdo el día que justo estaban aquí apenas pensando con Philippe si se podría ahí poner un restaurante. Estaban muy entusiasmados, imaginando dónde estarían las partes. Y a mí se me hacía muy padre, porque conforme Philippe iba diciendo dónde iba a poner que el horno y no sé qué, como ya esto había cambiado mucho y era como, les digo, un sueño, pues no me costaba trabajo imaginar dónde el horno, ya verlo. Ahí estaban unos fierros y ya veía el horno. Luego dónde iban a estar las mesas, porque las iba describiendo y me acuerdo
que decía Felipe, aquí estaría padrísimo hacer un foro para música, para poner jazzistas. Cuando dijo eso, ya me costó trabajo imaginarlo. Dije, no, ya, esto es una droga dura lo que me metí o algo, porque, o sea, aparte de todo jazz, no puede ser. Bueno, pues imagínense. Aquí nada más estaba Casa Tibet, que nos encantó Casa Tibet, estaba el Foro del Teatro, que nos encantó, el foro mismo y las obras de Alonso, y estaba un estudio de pintura que nos fascinó también cuando vimos la obra, una obra maravillosa, estaba hasta el mero fondo, y curiosamente era el taller de pintura de una gran pintora y ahora es directora de Cultura del Estado de Querétaro, Marcela Herbert. Yo necesitaba un espacio más céntrico aquí en Querétaro. Le pregunté si me podía dar un espacio al fondo para que yo pudiera poner mi estudio de pintura. Realmente me dejó un espacio extraordinario, aunque un poco rústico, porque era entrar a una fábrica de metal donde estaba el papá de Alonso, y bueno, pues al fondo era un espacio muy grande que luego lo compartí también con algunas amigas pintoras, pero esto me dio una facilidad de crear obra de grandes formatos, y bueno, pues esto fue muy especial porque pues yo venía de estar haciendo obra de caballete muy chica, y aquí ya tenía la oportunidad de expandirme en la parte experimental de mi pintura. Y poco a poco se fue despertando la zona, empezó a llegar gente por aquí, y aquí, bueno, en este espacio tan grande, la nave y tan linda, había también así unas telas colgantes, había danza aérea junto a nosotros. Todavía no existían, digamos, locales comerciales, pero los clientes que venían decían, y aquí me gustaría tener mi oficina. Entonces igual hablaban con Alonso y entonces inicia un local transparente junto a nosotros donde empezó un espacio de diseño también. Y poco a poco empezaron a llegar más y más personas que querían estar aquí adentro y bueno, pues Alonso fue eligiendo espacios de diseño y de creación. Siempre he tenido muchas ganas de colaborar en todo, entonces antes más, porque me daba más el tiempo y la energía, pero si había una presentación de disco, yo les decía, ¿y por qué no hacemos también un performance? Y yo les hago las luces, y entonces acababa metiendo yo mi cuchara en muchas cosas. Y fue una época muy divertida, muy colaborativa, de conocer artistas que hoy son muy importantes para la ciudad o para el país, y que fueron parte del inicio de este espacio en colaboraciones, pues que en otro contexto quizás no se hubieran dado, ¿no? Sucedieron cosas increíbles como el primer Cutout Fest, hubo todo tipo de exposiciones, hubo de repente también una compañía de danza y tuvo su premio de México en Escena, y entonces de repente venías a cenar al café, y como ese era parte del proyecto, ¿no? Tenías de repente en la mesa central de Mozart tenías una coreografía de danza mientras tú estabas cenando. Entonces han pasado cosas que creo y estoy convencido que no pasan muy seguido, no solo en México, sino en otros lugares del mundo donde la cultura permea todos los aspectos de la vida.
Llevo aquí en la fábrica, creo que ya son 10, desde el 2009, no sé contar, qué horror. Pues empezamos muy chiquito, era una tiendita, nada más la parte de atrás, y luego pues fui creciendo y se hizo como unas oficinas, y hoy en día pues ya tenemos una tienda más amplia y unas oficinas de diseñadores y un área administrativa en todo lo que viene siendo la fábrica. Bueno, Alonso lo conozco desde que estudiaba en la UVM y desde entonces ha sido un gran amigo. Siempre le confesaba mis travesuras. Y luego ya nos pusimos muy buenos amigos y ya hemos tenido una amistad de confianza muy padre pues todos estos años, y le estoy muy agradecida porque me ha dejado crecer en su espacio. Me convencieron mis amigas de que tenía que encontrar un lugar donde presentar lo que yo hacía y pues no sabía dónde, y una vez me trajeron aquí a desayunar. No sabía que ya habían hecho todo este sueño que ya me había platicado una vez Alonso, y lo busqué y le dije, ay Alonso, me encantaría tener un espacio aquí, no seas gacho. Y pues sí, estuve en la fila para tener un espacio y fui muy afortunada que me diera este espacio de aquí. Híjole, la evolución, yo creo que eso me da risa porque creo que la que más se ha expandido y más cambios ha hecho soy yo. Ya luego Alonso me toma de broma y me dice que se va a convertir todo esto en 1870 porque voy atacando espacio más espacio más espacio y quiero más. Bueno, en el caso de Mari Carmen, yo creo que fue de los primeros espacios, junto con sus papás, que yo conocí en Querétaro que tenían cuadros. Era un espacio pequeño, o sea, se veía que tenían este inicio como más reducido, que se fue expandiendo, ahora es como medio patio de la fábrica en la entrada, junto con el espacio de Casa Tíbet. Es que sí, el inicio todo era muy chiquito y tenía oficinitas y varias, o sea, siempre hubo como cositas, pero cada vez hay mejores diseñadores, está padre, no sé, ha evolucionado increíble. Y el teatro de Alonso está espectacular, el concepto, todo. Cuando yo llegué, la fachada pues era una fachada simple, no tenía ninguna intervención, y la verdad es que la idea que Alonso tuvo de que intervinieran varios artistas durante varios años, pues ha estado padrísimo, como que cada artista le pone el toque especial. Alonso tenía la idea de pintar algo que tuviera que ver con la temática del lugar, que pues era un poco esta versión de lo que era un espacio industrial y algo artístico. Así que la primera vez que pinté algo en la fachada era una especie de pájaro cucú. Hicimos un muñequito como si se tratara del pájaro que sale de un reloj, y creo que fue la primera vez que se pintó aquí afuera algo, y desde entonces ya siempre se ha pintado un mural afuera. Llegamos en el 2017, pero antes yo tenía otra tienda que estaba en el centro, que se llama Real Store. Y esta tienda nace porque le dediqué una esquina para vender lentes, más que nada de sol y de oftálmicos. Y de repente empezó a tener mucho éxito, entonces dedicamos un espacio especial para lentes. Y así fue que nació Real Optics, y aquí nació esta tienda en la fábrica realmente. Siento que Álamos, desde que entré ahora, pues ha crecido muchísimo. Cuando yo llegué solamente estaba la fábrica y creo que uno que otro restaurante, pero ahora esta calle se ha vuelto como muy comercial, lo cual está bueno. O sea, como que también la parte de colonos ha favorecido a que la zona crezca. Entonces, pues muy contento. O sea, yo la verdad que no quisiera sacar el pie de aquí de Álamos ni de la fábrica. Creo que tiene mucho potencial y va a seguir creciendo. Conocimos la fábrica, pues veníamos a tomar el cafecito en el Moser. Veíamos que había espacios muy bonitos y pues nos encantaba. Tuvimos la idea de empezar a descentralizar el cine de la Ciudad de México, y pues Querétaro ha crecido tanto que lo veíamos como una muy buena estrategia, y sobre todo para poder traer cine a otros lados que no fuera la Ciudad de México. En el 2016, hace 7 años, rentamos un pequeño espacio aquí arriba y un salón de clases, y después empezamos a expandirnos, rentamos abajo 2 salones, luego construimos 2 salones y los baños, y después nos quedamos ya con toda la parte que era del foro, donde antes había unas clases de baile y de artes circenses,
Y pues bueno, ahorita prácticamente ya tenemos toda la parte de atrás. Es la primera vez que estamos aquí en Querétaro, llevamos unos, ¿qué será?, 6 meses, y escogimos la fábrica porque también tiene un concepto de sustentabilidad. Ellos, aparte de que es un centro de cultura, arte y diseño, lo cual va muy ad hoc con Mercy, que es lo que nosotros hacemos y buscábamos dónde posicionarnos en Querétaro, pues tienen sus tianguis semanales de orgánicos, de reciclaje, de muebles, de ropa. Entonces, pues encaja perfectamente con el tipo de cliente que viene a la fábrica. Sí pudo haber un orden, sí ha habido una curaduría todo el tiempo como de lo que pasa, dónde pasa, qué espacios son los que se habilitan, qué es lo que de repente reflexionar también, qué es lo que nos falta para llegar a un equilibrio también entre los espacios que tienen un corte creativo pero son más comerciales, con el tema de también pues tener una oferta cultural amplia y solvente. Creo que es uno de los espacios, si no es que el más consolidado culturalmente en la ciudad, y este es en todos los aspectos, que es, yo creo, una cuestión complicada en la ciudad de Querétaro, que un proyecto cultural dure mucho tiempo y sobre todo desde la iniciativa privada. Creo que aquí la fábrica ha sabido echar raíces no solo en un espacio, sino ante la gente. Hay capacidad de generar inercia desde el sentido de hacer negocios desde la cultura, y esto es lo que ha ido transformando también el espacio de la fábrica a mis ojos, y creo que ese dinamismo es algo que lo ha caracterizado. A pesar de que se trata de un espacio, se trata de gente, ¿no? Y de su vida y de sus historias y de la manera en la que crean en este punto de convergencia. Me gusta mucho que nunca se queda quieto. Aquí es un espacio en el que se vive de forma constante. Si lo has visitado 2 veces en el año, no ha sido el mismo lugar. Pero también es un punto interesante de convergencia social. O sea, creo que ha ido de manera muy transversal, cruzando varias fronteras. Estamos en convergencia con un espacio que es de migrantes, con un espacio que es más ubicado como por cierto rubro socioeconómico, y en cambio aquí esto es como un entre paréntesis en el que eso se difumina y todo combina. Cuando yo llegué aquí, mi suegro aún estaba vivo y fue muy, muy bonito verlo estar aquí, y yo me imagino lo que él habrá sentido de pasar de un espacio en el que se construían estructuras y estaban los maestros y se oían máquinas todo el día, y estaba él aquí en la oficina, que ahora es la oficina de Alonso, y esa era la oficina de mi suegro, a ver cómo el espacio se transformó en algo pues completamente diferente, ¿no? Que a un inicio a él incluso le costaba trabajo entender o valorar o desear, ¿no? Y decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a hacer un centro cultural? ¿Por qué vas a hacer un teatro? ¿De qué vas a vivir? ¿No? Eso no tiene ningún sentido. Y poco a poco, incluso yo fui viendo cómo él se fue enamorando del espacio, se fue sintiendo cómodo, venía todos los días, trabajaba estructuras, porque él seguía teniendo un taller, y entonces trabajaba estructuras para Alonso, para su escenografía, para Moser, para el café, y luego le ayudaba a Alonso a idear las estructuras porque él era ingeniero. Y fue muy bonita esa transformación también, de ver cómo, pues, de pasar de ser una fábrica de estructuras metálicas con probabilidad a convertirse en bodega para camiones de basura, porque ese era un poco el proyecto que seguía, pues en vez se convirtió en un centro cultural de creación, de diversión, de pasión. Y ver cómo a mi suegro también eso lo llenó de orgullo y de alegría fue una transformación también muy especial. La fábrica ha sido también un espacio en el que la historia de mi familia se concentra, no solo desde que llegué yo a hacer este proyecto más cultural, sino desde que mis papás tuvieron un sueño y una idea en común, que era pues el sueño de la fábrica de mi papá. Fue un sueño que construyeron ellos dos. En el caso de mi mamá, al inicio pues fue secretaria de mi papá y le llevaba comida a los maestros y trabajadores, y cuando hacían algún evento mi mamá estaba ahí como para atenderlos a todos.
y hubo muy buenos tiempos aquí. Hubo siempre una parte de entusiasmo como porque sucedieran las cosas y ver si iban a suceder. Y en el caso de mi mamá también hubo como un apoyo hasta económico. Dijo, pues aquí tengo un ahorro, pues construye. Fue un poco trabajar entre los tres. Creo que fue algo que, si bien representó para ellos una etapa de escepticismo, también fue algo que nos unió como familia. Pero de ser, creo, una persona, si no es que la persona con más dudas al respecto del proyecto, mi papá acabó siendo el más entusiasta por el resultado, ¿no? Al final de las últimas veces que vino antes de que muriera, me dijo, has hecho un espacio muy bonito, me gusta mucho venir. Y venía y comía y platicaba con todo el mundo y se sentía muy cómodo y muy orgulloso del espacio que había florecido, ¿no? Como floreció finalmente. Yo creo que la persona fundamental, por supuesto, bueno, mis padres, mis hermanos muy solidarios desde un inicio, mi hermano que trabaja sí en una línea más similar a la que se dedicaba mi papá, pues de repente tuvo la generosidad de traerme sillas para el teatro, ayudarme con bocinas, como ir empujando, ¿no? Ahí a que las cosas sucedieran. Y más allá de mi familia, yo creo que María, ahora mi esposa, ha sido como mi mayor apoyo, inspiración, siempre como de manera muy generosa, amorosa y genuina. Es una enamorada del espacio y siempre platico con ella las ideas, las preocupaciones, los problemas. Y María, bueno, pues es parte del corazón de este espacio, sin duda. Pues no es casualidad que yo lo haya elegido a él y que él me haya elegido a mí para estar juntos, porque también pues es algo que viene en mi familia desde que yo era niña, ¿no? Y que ahora mis hijos verán y crecerán viendo pues este tipo de vida. A veces en lo que Alonso tiene que venir a ensayo, pues los niños, yo estoy filmando lo que sea, los niños se tienen que sentar en las butacas a ver el ensayo, o luego León tiene función, pero también tiene que esperar en camerinos, o Leonora tiene que acompañarnos, y pues van viendo que esta es nuestra vida, ¿no? Es a lo mejor un poco excéntrica para otras personas, pero para nosotros pues es lo que nosotros sabemos hacer. ¿Cuál es su parte favorita de la fábrica? A mí, aquí esta parte en la que estamos, que es el teatro, el escenario y el camerino. ¿Y por qué te gusta? Porque siento que es un momento en el que todos conectamos. ¿Y a ti, Leonora, qué es lo que más te gusta? El patio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te gusta jugar ahí? ¿Mucho? Sí. Está muy padre. Bueno, yo creo que vienen mucho, porque como papá trabaja acá, pues vienen un montón. Y algo muy padre es que luego te acompañamos a que trabajas y esperamos en la oficina. La fábrica ha abierto un nicho, una posibilidad de ver un tipo de teatro con una comicidad, por un lado, inteligente, y por el otro lado, con estos chispazos de teatro muy, muy sólido. Lo más importante de la fábrica, que ha sabido agrupar a ese público queretano que quizá no tenía ningún otro espacio, bueno, quitémosle el quizá, no tenía ningún otro espacio en Querétaro para disfrutar de ese tipo de teatro. Es un espacio único que le da apertura a muchas disciplinas, contribuye mucho a la ciudad, a todos los ciudadanos en todos los aspectos. Fue fantástico estar ahí pintando con un espacio muy especial para mí. Sabías que podías salir y platicar con tus amigos, con las otras actividades. Agradezco muchísimo a Alonso por toda esta apertura. Yo creo que no me imagino Álamos o toda la zona sin Alonso y la fábrica. Es algo que le da chispa y que atrae a varios personajes muy interesantes, intelectuales, artistas. Siento que la fábrica hace muy buen fit con la gente que viene, la música que se escucha. Yo creo que Alonso ha hecho un buen trabajo en seleccionar y mantener como muy bien los espacios que aquí se están desarrollando. Entonces como que la gente viene y sí siente que es algo diferente a lo que hay en Querétaro. O sea, no es como un centro comercial, sino es como una guarida donde hay cosas padres. Este lugar es muy original y pues tiene una vibra que pocos lugares en Querétaro la tienen. De verdad que cuando me lo platicó yo decía, está loco,
quiero un teatro y quiero hacer esto. Y yo decía, no, hombre, aquí, ¿cómo le va a hacer? La verdad es que es una persona que lo que se propone, lo cumple, y aparte lo hace de la mejor actitud, manera, energía, amor que puede existir. Con Alonso, de una manera muy personal, he encontrado una gran amistad, pero sobre todo una similaridad en el sentido de que es una persona que se apasiona por lo que le gusta. O sea, esto es desde un sentido hasta medio inocente, ¿no? De ser niño, todavía es un espacio de juegos, ¿no? Siempre es una persona suficientemente participativa como para que tú mismo hagas tu propia historia en este lugar. Yo hablaría de la visión de alguien como Alonso de plantearse un espacio que cubriera una necesidad que no existía en Querétaro y que hoy por hoy la sigue cumpliendo. Se abren otros lugares, hay otros espacios, hay otras dinámicas culturales y Querétaro está creciendo, pero la fábrica sigue estando en un lugar nodal de promoción de la cultura, donde creo que lo fundamental es la capacidad que ha tenido de adaptarse a cada época y seguir estando al día y a la vanguardia. Este lugar para mí es mágico completamente. Yo realmente estoy muy agradecido y lo estaré, pues yo creo que toda la vida con Alonso y con mis compañeros. Ya la fábrica se ha vuelto parte de mi familia y Alonso y su familia pues también son súper buenos conmigo y siempre han estado ahí para apoyarme. Felicitar muchísimo a la fábrica, especialmente a Alonso, por mantener esta autenticidad del lugar, esta frescura y dar espacio a este tipo de proyectos alternativos, diferentes, culturales, que aportan muchísimo a la sociedad, a la ciudad. Pues yo espero que la fábrica siga aquí por muchísimos años porque realmente es un lugar donde vienes a reír, vienes a llorar, vienes a pasarla bien. Creo que se ha hecho una comunidad muy bonita dentro de la fábrica, con su mercado, con sus tiendas, con la cafetería. Creo que va a seguir teniendo pues mucho más evolución porque siempre se siguen integrando pues personas y siempre como que hay esa parte de Alonso de seguir impulsando y seguir teniendo colaboraciones que permitan que la fábrica siga creciendo y que siga siendo reconocida. La expectativa que sí tengo con respecto a este espacio es que siga siendo como cuna de todas estas personas que estamos aquí construyéndolo con nuestro quehacer, ¿no? Sea el que sea, seamos actores, seamos el que vende los lentes o el mesero del Moser o el que cocina o el que hace el pan o el que está el amiguito de las plantas, ¿no? O sea, que sea como esta pequeña comunidad que habite este espacio tan increíble. Muchas gracias, Alonso, gracias, Foro, es un placer, un honor y se siente cuando entras como en casa. Se escucha muy trillado, pero realmente cuando entras es tu casa y sabes que aquí nadie te va a juzgar, todos te arropan y somos una familia. Esto es una familia para mí también y es increíble. Gracias. Y si alguna expectativa yo tuviera es que León siguiera con la idea de la fábrica, con la que tiene su padre, con la que tiene su madre, y pues siguieran justamente haciendo eso, ¿no? Estimulando el teatro y actuando por muchos años. A mí me encantaría venir ya ruquito y verlo en el escenario y decir, ay, me acuerdo cuando actué con él, no sé, como que eso me hace mucha ilusión a mí. Sí. ¿Ustedes podrían decir que esta es una parte como de nuestra casa? Sí. Pero aunque salga bastante cursi, y no se oye, es muy cursi, yo creo que sí fue una fábrica, pero de sueños. Perdonen la cursilería, ¿verdad?
Mis expectativas, pues, quedarme con toda la fábrica. No es cierto, Alonso. No.